¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que Dios te bendiga. Vamos a continuar, gracias a Dios, en esta semana más con nuestro estudio Vida y Enseñanzas de Jesús según el Evangelio de Marcos. Y el día de hoy vamos a terminar las porciones del capítulo 14 que van del versículo 66 al versículo 72 y lleva como título Pedro niega a Jesús. Hace unas semanas estudiamos una porción que decía Jesús anuncia la negación de Pedro. Ese video lo titulamos El cristiano y las emociones. ¿Por qué? Porque en ese momento cuando el Señor Jesús le dice que él era necesario que padeciera hasta la muerte, Pedro le dice: si es necesario, yo te seguiré hasta la muerte. Pero se dejó llevar por el momento. Cuando realmente ya estaba al filo de la muerte, la situación cambió, y es lo que vamos a analizar en la porción del día de hoy. Y dice así en el nombre de Jesús: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirando le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Me voy a detener un poco aquí. Bueno, pues Pedro, en un afán de querer seguir a Jesús, se va infiltrando al patio del sumo sacerdote, pero estaban los criados y lo empiezan a identificar y le dicen: tú eres de ellos. ¿Y qué sucede? No lo conozco, no sé de qué hablas. Porque sintió ese miedo, porque todavía no venía sobre él el Espíritu Santo, que era el que le iba a dar la fortaleza, el denuedo y la guianza. ¿Qué es lo que sucede? Que al tener ese miedo, él niega a Jesús, como en la porción anterior ya lo habíamos estudiado. Después viene una parte muy interesante. Vuelve a salir a la puerta y le vuelven a decir: tú eres de ellos. Y por tercera vez le vuelven a decir, pero a la tercera vez viene algo muy interesante, porque dice: tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Tu manera de hablar. ¿Cómo se conduce un creyente en su manera de hablar, que lo hace distinto a los no creyentes? Esto es bien interesante, porque a veces nosotros, como dice en una porción, somos cartas abiertas. ¿A qué se refiere? Se refiere a que cualquiera que nos ve puede notar cuando el Señor Jesús vive en nosotros y nosotros estamos siguiéndole. Por el testimonio, Jesús lo dijo: por sus frutos los conocerán. No es por lo que digamos. Yo aquí puedo estar leyendo como cualquier otro hermano que comparta, ya sea en el YouTube, en Facebook, físicamente, en algún lugar donde la gente se congrega a escuchar la palabra de Dios. Pero más que lo que nosotros te podamos decir,
es lo que nosotros ponemos en práctica, porque si no, de nada serviría. Ese es el punto. Y el hecho de dar ese testimonio, la gente se da cuenta y empieza a ver que tú eres diferente. ¿Por qué? Porque a lo mejor, no sé si en tus inicios, si ya eres creyente, o si no lo eres, lo has notado en alguien que sí. Pero el punto es que ves a alguien y, oye, de veras, tú no dices groserías, ¿verdad? Oye, tú no tomas, ¿verdad? Oye, ¿verdad que tú no vas a los bailes? Y eso te empieza a hacer diferente porque el testimonio es el que empieza a hablar por ti de lo que Dios está haciendo en tu vida y cómo el Señor la ha cambiado. Y eso es lo más importante, porque podremos decir la Biblia de pies a cabeza, del principio al fin, pero si no damos testimonio, la fe sin obras está muerta. No funciona, no sirve. Necesitamos combinar la teoría con la práctica para que esto se fusione y cumpla su objetivo. Se complementa y es lo que realmente a la persona le llega a interesar cuando ve una vida diferente, porque como sal del mundo, la sal en el mundo le ponemos ese sabor, esa diferencia. Estamos en el mundo pero no somos del mundo, en el sentido de la manera de pensar, de comportarnos, de actuar, y eso es lo que realmente se valora. Escuchaba hace unos días en una de las predicaciones del pastor Chuy Olivares el tema de sujetarnos a las autoridades de todo tipo, porque la palabra de Dios así nos lo manda, siempre y cuando pues no atente contra nuestra creencia. Y él decía que en una ocasión, buscando un trabajo, le hablaron a él de tantos aspirantes porque el gerente en la solicitud vio que bueno, en algunas solicitudes comenta él que viene un apartado que dice que de qué religión eres, entendiendo que se refiere a lo espiritual, porque ya explicamos que el cristianismo no es religión, es una relación personal entre Dios y tú, entre Dios y yo. Bueno, pero el punto, para no hacerte la larga, es que el gerente vio que decía cristiano y dijo, ya tengo al candidato. ¿Por qué? Porque la persona, comenta él, que dejó la vacante que le iban a dar a él, precisamente era un cristiano y era de los mejores trabajadores que esa empresa tenía. Y él comenta, pues qué alto dejó la vara este hermano en la fe, porque pues ahora yo también tengo que esforzarme para dejar en alto el cristianismo, porque entendemos obviamente que no todos somos iguales en ese sentido. Habrá quienes nos cueste un poquito alguna actividad laboral y habrá quienes les cueste otra, y el punto es que como testimonio pues nosotros tenemos que ser los mejores en nuestro trabajo, siempre dejando en alto el nombre de Dios y que su nombre sea glorificado, porque seamos honestos, porque seamos íntegros, porque seamos respetuosos y porque seamos leales para la gloria de Dios, porque eso también da testimonio. Y entonces todo esto es lo que hace que tú te distingas, así como le dijeron a Pedro, tú eres de ellos por tu forma de hablar, que es muy similar a la de ellos. Entonces, ¿cómo se expresa realmente alguien que tiene el amor de Dios en su corazón? A alguien que no, o alguien que está empezando, que le están hablando, que está acudiendo a algún lugar, que está viendo este tipo de videos, pero que todavía no hay ese proceso, que está en camino, y pues que todavía no hay esos frutos porque está empezando a crecer. En este caso, pues obviamente eso es lo que nos va a distinguir. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues lo vamos a lograr con la ayuda de Dios, porque no es por voluntad propia ni por fuerza humana, es por la fuerza del Espíritu Santo, cuando el Señor ya vive en nosotros, lo que hace que nosotros podamos
cumplir con esa calidad de vida que Dios quiere para nosotros y empezamos a cumplir su voluntad. Nunca vamos a llegar a ser perfectos, pero una cosa hacemos: día con día procuramos ser mejores que el día de ayer, con la ayuda de Dios y para que el nombre de Dios sea glorificado. Por eso es que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes, tenemos que distinguirnos de los demás, que la gente diga: tú hablas como ellos, tú eres diferente. Para lo bueno, obviamente, para la gloria de Dios, para dar ese testimonio y que la gente algún día te diga: oye, yo quisiera ser como tú. Porque a pesar de que tenemos aquí problemas, pues tú siempre estás con una sonrisa en tu rostro. Tienes problemas, pero se te ve que tienes esperanza, que tienes fe. No te hundes, no ahogas las penas en el alcohol, no corres a los vicios. Pues obviamente no lo hacemos porque sabemos que en Cristo está la respuesta. Y como siempre lo hemos dicho, no es que siendo creyente cristiano se acaben los problemas y vivieron felices para siempre, porque esto no es un cuento de hadas, es la palabra de Dios y está muy apegada a la realidad. Y por eso Cristo nos dice: esto es para valientes. Él nunca nos prometió que todo sería color de rosa. También se padece por el evangelio, rechazo, persecución. Hay muchos testimonios. Pero Él dijo: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces esa es la invitación, que perseveremos realmente hasta el fin. Que el día que alguien escuches que te diga: es que tú eres diferente, tú hablas como ellos, oye, ¿Tú de qué religión eres? Porque así, para la gente que no entiende que el cristianismo es una relación personal con Dios, lo maneja como religión. Es un tema que ya explicamos, ¿no? Que la religión son organizaciones construidas por nosotros los seres humanos como un medio para acercarnos a Dios. Pero que Dios, para acercarse a nosotros los hombres, se hizo hombre. Por eso Él toma la forma del Señor Jesucristo para acercarse a nosotros. Gloria a Dios. Y pues esa es la parte que el Señor me da en este día para compartirte, que realmente pues que diga alguien: es que tú hablas como ellos, es que tú te portas como ellos. Y obviamente no es de imitar a otro cristiano, porque todos somos hombres, y si ese cristiano falla, pues te vas a decepcionar y ya no vas a querer. A quien tienes que imitar, a quien tenemos que imitar y a quien tenemos que seguir el ejemplo, es a nuestro Señor Jesucristo, en el cual es en el único en el que hay perfección. Ya que si tú pones tus ojos en algún líder espiritual y al rato ese líder cae, resbala, falla, te vas a decepcionar y te vas a querer alejar de Cristo. ¿Y qué culpa tiene Cristo del error que cometa el hermano? Entonces, puestos los ojos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y sigue diciendo: entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien hablan. Empezó a maldecir, empezó a decir groserías. No las decía, por eso lo identificaron que era cristiano. Pero empieza a maldecir, empieza a hablar diciendo groserías para quererse confundir entre ellos. Y ahí también entra la parte de nosotros los creyentes, cuando estamos en un grupo de no creyentes y por ser aceptados empezamos a comportarnos como ellos para buscar su aprobación y su aceptación dentro de ese círculo social, dentro de ese grupo. Y si ya me empecé a llevar, dice la Escritura: las malas compañías corrompen el alma. ¿A qué se refiere? Que si yo empiezo a reunirme con puro varón que le gusta tomar, pues para buscar su aceptación al rato, pues yo también ya voy a estar tomando. Si me junto con fumadores, pues al rato voy a estar fumando. Si me junto con, como decimos acá en México, con albureros, con groseros, pues al rato yo también voy a estar albureando a todo mundo, para ser aceptado y para identificarme con esa gente que me rodea.
¿Qué debo hacer? ¿Qué debemos hacer? Seguir a Cristo, imitarlo a Él, ser como Él. Porque ese es el propósito. Que digan, tú eres diferente, tú tienes algo. Esa es nuestra misión, ese es nuestro reto. Porque así como lo dije, el ser una carta abierta quiere decir que más que lo que yo te pueda decir y lo que te pueda predicar, el hecho de que tuvieras el testimonio de algún creyente que se apega y que busca seguir al Señor, pues realmente a ti te inspirará también para buscar eso que Él buscó. No que pongas tus ojos en Él, sino en lo que el otro también puso sus ojos, o sea Jesús, para ser diferente a todos los demás. Eso es lo que tenemos que buscar. Pero bueno, aquí, en este caso, no busquemos esas malas compañías que puedan corrompernos, no busquemos esa aceptación. Pues es que en mi salón de clases, en mi equipo de trabajo, pues todos toman, o todos dicen groserías, y todos bailan, y si no le entro, pues no va a pasar. O sea, no es así. Recuerda la historia del profeta Daniel y de sus amigos cuando estaban en Babilonia. ¿Y qué les dicen? Pues a tal hora hay que hincarse ante la estatua del rey. No lo hicieron. Y Dios los respaldó. Y hubo otros a los que en ese momento no salvaron su vida bajo este sol, pero que sin lugar a duda el hecho de ser mártires les garantizó la vida eterna. Y eso es lo que finalmente a todos nos debe de importar. Nuestra vida eterna. Entonces no nos avergoncemos de Cristo, no busquemos encajar y hacer cosas que a Dios no le agraden solo por encajar en grupos sociales de personas que no tienen temor de Dios. Al contrario, que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Dice el 72, y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba porque su corazón se quebrantó, porque él sabía y estaba consciente que le había fallado a Dios, que le había fallado a Jesús. Y es bueno porque hubo un arrepentimiento, hubo un corazón contrito. Se arrepintió de que le falló al Señor y Dios lo perdonó. Y por eso después en el día de Pentecostés pues va el Espíritu Santo, y ¿quién es el que se levanta a dar ese mensaje y se convierte en primero 5,000 en una sola predicación? Pedro, ya lleno del Espíritu Santo. Dios tuvo misericordia de Pedro, y así como tuvo misericordia de Pedro, tuvo misericordia de mí y puede tener misericordia de ti también si tú aceptas ese regalo de salvación que Cristo te da, que Cristo nos da, nos ofrece desde que Él ocupó nuestro lugar en esa cruz. Deseo con todo mi corazón que tú le des la oportunidad al Señor Jesús de darte ese regalo que Él nos obsequia, nos extiende en el sacrificio que realiza en la cruz del Calvario, ocupando nuestro lugar, porque nosotros somos los pecadores los que merecemos la muerte, y Él toma ese lugar para darnos vida y vida en abundancia, vida eterna, y estar con Él. Date la oportunidad, acepta a Cristo en tu corazón, invítalo a entrar, arrepiéntete de tus pecados, invítalo a entrar a tu corazón, confiesa que Él es tu Rey, tu Señor, tu Salvador. Eso es lo que tienes que hacer. Yo también ya lo hice, ya tuve mi experiencia, te pudiera contar, pero mejor vívelo y experiméntalo tú, porque eso es muy personal.
Y si lo realizas y Dios te bendice y quieres compartirlo con esta comunidad de este canal para que conozcan cuál fue tu experiencia, o si ya lo hiciste también y nos la quieres compartir como testimonio, adelante. En la caja de comentarios compártenos tu testimonio. Nos va a dar mucho gusto saber que Cristo ya te alcanzó y que Cristo ya te dio vida nueva. Si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje de salvación, que lo reconcilie con Cristo, te pido que me apoyes compartiendo este video para que llegue a más personas que necesiten escuchar la palabra de Dios. Asimismo, si me puedes apoyar dándole me gusta, repito, no porque te haya entretenido, sino porque realmente te dejó un mensaje positivo de edificación para tu alma, para tu espíritu, y dejar el comentario que tú consideres que sea de bendición para nuestra comunidad. Y pues finalmente, si no te has suscrito al canal, que nos apoyes o que me apoyes suscribiéndote para poder llegar a más personas, porque ese es el objetivo, que más personas escuchen los mensajes de la palabra de Dios, que en Cristo hay salvación, hay vida eterna y esperanza. Mi nombre es Alejandro Rodríguez y publico un video todos los domingos con la ayuda de Dios. Te invito a que sigamos juntos conociendo a Jesús. Que tengas una semana llena de bendiciones y de victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Nos vemos en la siguiente.